Hermanos, muy buenas noches. Iniciamos una vez más nuestro culto en casa, esperando que la misericordia de Dios continúe sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor, para que el Espíritu Santo sea ministrando sobre nuestras vidas y en nuestras vidas, aún las de nuestras familias y familiares. Señor, esta noche como iglesia nos unimos a darte a ti el honor, la honra, la gloria y la alabanza. Reconocemos tu autoridad, tu poder, tu señorío. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Padre, esta noche te damos gracias, muchas gracias por la vida que nos has dado, Señor, hasta este momento, por la salud, Señor. Y una vez más queremos colocar ante tu presencia, Dios amado, el personal médico de salud de nuestra ciudad, del país, Señor, para que tú los guardes, Señor. Sigue habiendo violencia contra ellos, Padre amado, y son servidores en una profesión, en un llamado que tienen, Señor, a servir. Cuida de ellos, de sus familias. Cuida, Señor, de sus seres queridos. Padre, y aquellos que han perdido familiares en esta situación que estamos viviendo, oramos que consuele, fortalezca y ministre sobre sus vidas. Señor, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, a vivirla, a practicarla, Señor. Muchas gracias por nuestros hogares y de nuestras familias y familiares. Nos entregamos en tus manos, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta noche vamos a nuestro estudio bíblico. Y he titulado este estudio bíblico La obediencia a Dios, un hábito que debemos cultivar. La obediencia a Dios, un hábito que debemos cultivar. Y Deuteronomios capítulo 28 versos 1 al 2, vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Deuteronomios capítulo 28 versículo 1 al 2. Ya tienen sus Biblias, hermanos, abiertos allí, el Deuteronomio 28, versos 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Quiero dejar allí para mirar un poco este texto, aunque vamos a ver otros aspectos y definiciones de lo que es la obediencia según el diccionario y la obediencia según la palabra de Dios. Dice que acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y la forma que tenemos nosotros para escuchar la voz de Dios es en oración, en intimidad con Él. Le hablamos nosotros y Él nos habla a cada uno a través de su palabra. Entonces debemos aprender y seguir aprendiendo a diferenciar la voz de Dios a la voz de nuestra conciencia, a la voz de lo que dicen por ahí. La voz de Dios da paz, la voz de Dios da tranquilidad, la voz de Dios da gozo, la voz de Dios da felicidad, y la voz de Dios nos anima y nos insta a la obediencia. Dice que a escuchar atentamente la voz de tu Dios, dice, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo. O sea, Dios nos dejó su palabra, no solamente para leerla, sino para encarnarla y vivirla. Y el otro versículo, el versículo 2, y antes del versículo 2 dice que seremos puestos en honor. Dice, porque Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. ¿Por qué? Porque hay obediencia, hay práctica en la palabra del Señor. Veamos pues, mis amados, esta noche, partiendo de ese texto que leí, la definición según el diccionario de obediencia. Lo que quiere decir un diccionario secular
normal, digamos de esta manera, sobre obediencia. En el diccionario está definido la obediencia como la acción de acatar la voluntad de la persona que manda o de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Vuelvo y repito, acción de acatar la voluntad de la persona que manda o de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Es especial que el diccionario define eso, acatar normas o leyes. Ahora, ¿qué vemos en este tiempo? En este tiempo. Pero quiero resaltar algo antes de continuar. Es que las normas existen, fueron creadas para el orden en la sociedad, para que haya un orden. Dios sencillamente desde el principio creó unas directrices para Adán y Eva. Ellos en su libre albedrío tomaron decisión de obedecer o de desobedecer, y desobedecieron. Y el ser humano es así, hay unas normas establecidas por gobierno nacional, municipal, departamental, y nosotros los ciudadanos tomamos la decisión si las obedecemos o no. Si usted va en su moto, en su carro, y se pasa del semáforo en rojo, está infringiendo una norma que fue establecida. Por ende, puede traer varias cosas. Uno, un accidente, causar lesiones o la muerte. O dos, una multa, si un guardia de tránsito. O si se pasa el semáforo en rojo también, y hay una cámara que excede la velocidad, de igual manera. Son normas que están establecidas por la ley para cumplirla. Fuera de eso, que vemos en este tiempo, vemos una desobediencia civil tremenda. Fiestas, cuando se dice que no, y el gobierno ha establecido esas normas, esas leyes, esos decretos para cumplirlo, para que se cumplan. Aglomeraciones y el no uso adecuado del tapabocas. Y lo peor, lo que dicen por ahí, pena ajena, y otros dirían, trágame tierra. Lo peor es que algunos que se identifican como cristianos no están obedeciendo la norma, no están obedeciendo la ley, no están obedeciendo los decretos que el gobierno ha sacado. Y han dicho que como no hay vacuna para el COVID-19, hay formas de prevenir, y hay dos muy claras. Uno es el uso adecuado del tapabocas. Dos, el lavado de manos. Y tres, una distancia de entre 1,5 metros o 2 metros. Son tres aspectos que el gobierno ha establecido como una norma. ¿Para qué? Para cuidarnos a nosotros y para proteger. Lo lamentable es que muchos cristianos que dicen ser cristianos están infringiendo esa norma. Salen a hacer sus diligencias sin tapabocas, o salen y lo usan de una manera inadecuada. Y es que decimos, sí, Dios nos cuida, Dios nos protege. Sí, es verdad, Dios nos cuida y nos protege, pero el Señor nos manda en su palabra de ¿qué? Prudentes. Por tanto, ¿qué autoridad va a tener un cristiano cuando no acata las normas establecidas? Cuando escucha y ve, pero no ejecuta lo que le han dicho, que debe cuidarse. Es una actitud de desobediencia a unas normas y leyes de un gobierno que Dios ha establecido aquí en la tierra. Y me pregunto, ¿qué clase de autoridad tendremos nosotros como creyentes, como cristianos, cuando somos los primeros en desobedecer unas normas? Que es para el autocuidado de cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando nos identificamos como cristianos y no estamos obedeciendo a la norma, mi pregunta es, ¿con qué autoridad vamos a enseñar nosotros, los líderes y los pastores, sobre el sometimiento a la autoridad, cuando nosotros mismos, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios que nos identificamos, no aplicamos ese principio, ese concepto de obediencia, de someternos a las autoridades? ¿Con qué autoridad vamos a corregir a nuestros hijos? Si desde pequeñito les damos dando el ejemplo que no hay que obedecer prácticamente. Si no obedecen a quien ve, porque el papá y la mamá
Si estamos dando un mal testimonio porque como cristianos no estamos obedeciendo, ¿qué autoridad tenemos nosotros? Hermanos, me preocupa más el mismo concepto del COVID-19 y me preocupa más también la falta de sometimiento que tenemos muchos cristianos a las autoridades, hermano. He visto personas de diferentes iglesias andando en la calle sin el tapabocas y usamos las mismas excusas comunes. Se me olvidó. Es que voy a dar una vueltica allí, a una cuadra. Hermano, el día que se aplique rígidamente la ley y nos multen por no usar y no obedecer las normas, no tenemos por qué lamentarnos ni enojarnos, porque Dios nos manda a someternos. Sométase todo a las autoridades superiores, porque las autoridades que hay han sido establecidas por el Señor. Caso diferente que nos digan, es que no se pueden congregar ya, no pueden volverse a congregar, ¿sí? Se acabó el cristianismo de la iglesia, eso ya es otra situación. Algunos se piensan que son inmunes, jóvenes, adultos, ancianos, y aún muchos cristianos dicen, no, es que Dios está conmigo y desobedecen las órdenes. Hermanos, permítame decir a ustedes que me escuchan y a todos aquellos cristianos también que me escuchan, esas actitudes son actitudes de desobediencia, no solamente a Dios, sino a las leyes que han sido establecidas aquí en la tierra. Recuerdo, la definición, según el diccionario de obediencia, es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, o de lo que establece una norma, o de lo que ordena la ley. Eso es lo que dice la definición de obediencia. Ahora, en un diccionario común, la definición bíblica de obediencia. La obediencia es una virtud o cualidad de aceptar la voluntad de Dios, de aceptar los designios y someternos a su autoridad. Vuelvo y repito la definición de obediencia. La obediencia, según la Biblia, es una virtud o cualidad de aceptar la voluntad de Dios, de aceptar los designios y de someternos a su autoridad. Recuerden que decía que la obediencia a Dios es un hábito que debemos cultivar. Por tanto, amados hermanos, la obediencia es algo que nosotros aprendemos a medida que desarrollamos nuestra relación y nuestra intimidad con Dios. Entonces, la obediencia es un hábito que se aprende y que lo vamos desarrollando, la obediencia, mientras desarrollamos esa intimidad, esa comunión con Dios. El Salmo 128, versos 1 al 6, usted lo va a leer más tarde allí en su casa. El Salmo 121, versos 1 al 6, ese Salmo tiene apenas 6 versículos. Este Salmo está dedicado exclusivamente a mostrar los resultados o beneficios que trae la obediencia. El Salmo 128, versos 1 al 6, está dedicado exclusivamente a mostrar los resultados y beneficios que trae el obedecer a Dios. Al obedecer a Dios y a su palabra, nuestra vida, la de la familia, la de los familiares, es bendecida. ¿Qué obtenemos? El que obedece a Dios según el Salmo 128. Hay tres aspectos que resalta este Salmo por la obediencia. Y usted recuerde que la misma palabra dice que la obediencia trae bendición, y Deuteronomio 28 así lo está diciendo, cuando hay obediencia. Este Salmo trae tres aspectos que resaltan en esos 6 versículos. Resultados de obedecerle al Señor. Resultados de cultivar ese hábito a la obediencia. Cuando los hijos no obedecen, hay que corregirlos. Cuando los hijos no acatan las normas, hay que llamarle la atención.
Si no lo hacemos, estamos siendo alcahuetas con él. Por tanto, la palabra de Dios es que el que ama a sus hijos temprano, ¿qué? Lo corrige. Entonces, el Salmo 128 trae tres aspectos resaltados aquí. El primero, que está en el versículo 1 y 2, es que el que obedece prosperará y tendrá éxito en el trabajo. Porque muchas personas son ascendidas en el trabajo por la obediencia y el buen trabajo, por los resultados. O sea, cuando las personas acatan las normas del jefe, cuando las personas obedecen las instrucciones y las hacen al pie de la letra, eso trae bendición. Es tenido en buena estima la persona, es tenido como un buen trabajador, un buen empleado. Y dice ese Salmo 128, resalta entonces que la obediencia trae prosperidad y éxito en el trabajo. El versículo 3, también la familia aportará en la prosperidad en la familia. Qué especial, no solamente yo soy bendecido, sino que la familia también aporta para la bendición en la familia, en el hogar, entre todos. Esto es un grupo, digamos de esta manera, de trabajo. Obedecemos todos, todos somos bendecidos como familia. Y otro aspecto que trae en el versículo 6 es que vivirán para ver el crecimiento de la familia. Los padres verán, cuando obedecemos a Dios, veremos a nuestros hijos ser prosperados, veremos a nuestros nietos ser prosperados. Porque la obediencia, mis amados hermanos, da crecimiento a la familia. Cuando lee en su casa, una vez más estos 6 versículos, a usted encuentra esos 3 aspectos que están enumerados en el versículo 1 y el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 6. Entonces, el primer aspecto es que el Salmo 128, 1 al 6, muestra 3 aspectos que son resultados de la obediencia, que son de bendición para cada uno de nosotros, para nuestras familias, y que nuestras familias sean prosperadas y crezcan en todo sentido. El segundo aspecto es que la obediencia debe ser un hábito en mi vida. Hay hábitos positivos y hay hábitos negativos. Los hábitos positivos producen beneficio y bienestar a mí y a mi familia. Hay hábitos que construyen y hay hábitos que destruyen. Algo muy sencillo. Personas que cogen el hábito de agregarle a una comunicación, a hablar más de la cuenta. Con el tiempo, las personas empiezan a hacerlos a un lado. Y hay otros hábitos negativos. Yo diría, la costumbre de llegar tarde al trabajo, eso trae un problema futuro. Es que es tan bueno el jefe que no me hace nada. Pues todo tiene un límite. Hay muchos hábitos que dañan y destruyen, pero hay hábitos muy buenos. Hay personas que tienen el hábito y la disciplina de salir temprano a trotar, de hacer ejercicio. Qué bien, qué bueno, por salud. Hay otros que tenemos otro tipo de hábitos, de leer, ¿sí? Otros de salir solamente a caminar. Hay diferentes tipos de hábitos que ayudan a unir y a construir en la familia. Los hábitos negativos producen destrucción en quienes los practican. Hermanos, la obediencia a Dios es un hábito que vale la pena desarrollar, pues trae bendición. Ese es el segundo aspecto. Uno, repito, insisto, encontramos los beneficios de la obediencia en el Salmo 128, versos 1 al 6, fuera de Deuteronomio 28, que leo de carita, que usted lo lea en su casa, que cuando hay obediencia y se practica todo lo que dice allí, hay mucha bendición. Pero también encuentra las consecuencias de la desobediencia en Deuteronomio 28. El segundo aspecto de la obediencia debe ser un hábito, una costumbre, una disciplina en mi vida, ¿sí? Debo
envolver en mi vida el hábito de la oración, de la lectura de la palabra, ¿sí? El hábito de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, el hábito de la disciplina, de llegar a tiempo, de cumplir a mi palabra. Son hábitos que debemos como creyentes ir cultivando e ir fortaleciendo día tras día para la gloria del Señor. Y tercero, José fue un hombre de ejemplo en la obediencia. José fue un hombre de ejemplo en la obediencia. Mateo 1, 28 al 25. Allí usted lo va a leer en su casa, tranquilo, hermano. No vamos ahora a ejercitar eso, porque quiero que también usted en su casa tome la palabra y busque y lea allí en su casa. Habla de José. ¿Qué le trajo a José obedecer a Dios? Usted sabe que José era el prometido de María, y sabemos la obra del Espíritu Santo en María, y sabemos que José era el padrastro de Jesús. ¿Sí? Era el padrastro. Sabemos también que José era un hombre respetado. José era alguien que tenía su profesión de carpintero. No era cualquier cosa, no era un trabajo bajo ni nada de eso. Porque hoy día usted ve, los carpinteros hacen obras maestras, digámoslo de esta manera. Entonces, José, pues muy prudente, quería dejar a María porque estaba en embarazo por la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo le dijo que no. Él, aceptar la decisión, obedeció a Dios, y hubo varios aspectos de resaltar en la vida de José. Uno es que hubo cambios en la vida de José. ¿Por qué? Porque José salió y pasó por 3 ciudades para proteger a María y al niño Jesús. Fue a Jerusalén, luego cuando Jesús nació se fue para Egipto y luego regresó a Galilea. Esto muestra la obediencia, porque en cada aspecto, en cada lugar, Dios le decía a José, levántate y ve a tal lugar. Estaba un tiempo y Dios le decía, José, levántate y ve a tal otro lugar. Siempre José tiene una actitud de obediencia a Dios, y era porque José conocía la voz de Dios. Como les dije hace rato, uno conoce la voz de Dios en intimidad, en hablar con Él, a la luz de su palabra, al leerla, al vivirla, al practicarla. Encontramos que somos sensibles a la voz de Dios, que identificamos cuando Dios nos habla, por tanto obedecemos. José conocía la voz de Dios, y en esos 3 aspectos, de ir de un lugar a otro, siempre Dios le mandaba, hablaba, y él escuchaba y obedecía. Esto muestra, amados hermanos, que la obediencia implica permitir que Dios dirija nuestras vidas, pues en las manos de Dios son las manos más seguras. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, cuando dejamos que Él dirija nuestras vidas, Él nos lleva por el mejor camino y hacer lo correcto. Cuando dejamos que Dios hable y nosotros escuchamos y hacemos, somos cuidados también por Él, somos guiados por Él, somos bendecidos por Él, somos, digámoslo de esta manera, levantados por Él, y somos puestos en alta estima ante otras personas por Él. Sencillamente, ¿por qué? Porque obedecemos. Hermanos, hay tantas normas. Es porque el ser humano siempre ha optado y ha decidido hacer todo lo contrario a lo que se le manda. Si obedeciéramos 2, 3 normas, no habría tantas normas, no habría tanto problema. Si nosotros realmente, el ser humano, Dios nos estableció para vivir en comunidad y vivir en paz. Pero cuando está ese orgullo, ese egoísmo, esa soberbia, esa altivez, donde muchos dicen que el pez grande se come al más pequeño, es entonces con esa actitud de desobediencia que la sociedad empieza a desintegrarse, a dividirse. Y es aquí donde Dios quiere obrar. Hay tantas normas, pero el ser humano siempre busca cómo faltar a las normas. Como algunos dicen por ahí, hecha la ley,
echa la trampa. Hay muchas normas y muchos buscan cómo escabullirse, cómo salirse, cómo pasar por encima de esa norma para no cumplirla. Y cuando cometemos falta debemos pagar y asumir las consecuencias. Así de sencillo. Si usted se pasa y lo pillo guarda, pasó el semáforo rojo o falta una norma de tránsito. Hay muchas personas que dicen, yo le doy 50.000 razones. Es lo que hoy día se llama soborno, hermano. Y por eso estamos como estamos, porque sencillamente no respetamos las normas que están establecidas. Cuando yo obedezco a Dios, como lo hizo José, que Dios decía, vaya a este lugar, él sencillamente cogía, como dicen por ahí en el argot popular, sus chivitos, sus cosas, a María, al niño Jesús, y se iba. Estaba en un lugar, luchaba por su familia, por Jesús, por su esposa, un buen tiempo, y ya le decía, ve a otro lugar. Pero donde lo llevó siempre iba la protección de Dios, iba el cuidado de Dios, iba la bendición de Dios con él, porque sencillamente le obedecía a la voz y lo que Dios mandaba que hiciera. Segundo aspecto, en la obediencia que le trajo a José, a José, en cuestión de su relación con él, con Dios y su compromiso, fue que él lo trajo y le trajo compromisos a José. ¿Sí? ¿Cómo así? José era soltero, José no tenía ningún compromiso, sencillamente a trabajar, tenía responsabilidades con él mismo. Pero Dios le dio dos responsabilidades, una cuidar a María y otra cuidar a Jesús. Entonces adquirió compromiso. Una fue criar a Jesús como si fuera su hijo, criar a Jesús como un hombre de bien. Era el compromiso tan tremendo que adquirió José cuando le obedeció al Señor. No solamente Dios lo cuidó, lo protegió y le proveyó, sino que también adquirió el compromiso de criar, cuidar y educar un hijo que no era de él, pero asumió por amor a Dios, porque Dios le tocó su corazón, porque Dios le habló, asumió esa responsabilidad, ese compromiso con una actitud de obediencia. ¿Sí? Y saben, hermanos, que en la cultura judía la responsabilidad que tenía José era tremenda. José debía enseñarle a Jesús la carpintería, y recuerdan que le enseñó. Porque los judíos que no le enseñaban la carpintería o no le enseñaban una profesión, quería decir que el muchacho iba a ser un ladrón. Así de sencillo. El padre era responsable de no solamente enseñar la palabra, sino de enseñarle una labor que cumplir. Y cuando el padre no le enseñaba una labor, un trabajo, por tanto, ese muchacho iba a ser un ladrón. Entonces la responsabilidad y el compromiso que trajo esa obediencia a José fue tremendo. Hermanos, ¿qué le estamos nosotros enseñando a nuestros hijos? Por eso les dije ahora al principio, cuando empezamos a hablar de la obediencia, ¿con qué autoridad vamos a enseñarles nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que vayan a la iglesia si nosotros nos quedamos en la iglesia? ¿Ellos cómo van a obedecer si sencillamente los mandamos que ellos vayan y nosotros vamos después si es que llegamos? Es que si Dios nos dio hijos, como le dio a José, es para adquirir un compromiso, es para adquirir una responsabilidad, dar un buen testimonio y decirle, Señor, es una bendición tener un hijo, o dos, o tres, o cuatro, es una bendición, por tanto voy a ser responsable y voy a obedecer a lo que Dios me manda. Pero, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? No, vamos dentro de 15 días, o una vez al año, una vez al mes, o cuando hay una necesidad corremos inmediatamente para que nos apoyen en oración. Es lo que llamamos comúnmente, tenemos a Dios como el Dios bombero. Y cuando estamos mal le ofrecemos a Dios sacrificios de todo. Pero cuando la situación pasa se nos olvida. Eso es amnesia temporal espiritual. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, mis amados? ¿Y qué más le trajo ese aspecto de José como un hombre obediente?
le trajo cambios de mentalidad. Dios obró por él a través del Espíritu Santo. Cambió su mentalidad. Y ese cambio de su mentalidad era aceptar a Jesús como hijo de él. Y a María estando en el embarazo. Eso no lo podía hacer nadie. Pregunto, a nosotros los varones, si nos colocamos en la posición de José que hemos dicho nosotros, no solamente nosotros, sino las otras personas, nosotros de pronto hemos dicho, no, yo no estoy loco, yo no me voy a echar un hijo que no es mío encima, no, yo no me voy a echar la responsabilidad, podríamos decir eso. ¿Qué diría una dama? Yo sabía por dónde iba el agua al molino, eso tenía que pasar de esa muchacha. Hermanos, pues permítame decirles que Dios en el Espíritu Santo cambió la mentalidad de José, porque fue la obra del Espíritu Santo que hizo que José cambiara su mentalidad y aceptara a María y a Jesús. Si como cristianos no cambiamos nuestra manera de pensar, seguiremos dando vueltas en el mismo círculo y no avanzaremos. Si no hay cambio de mentalidad en nuestra vida, seguiremos dando vueltas en el mismo círculo, mis amados hermanos. La obediencia es algo que hay que practicar y se desarrolla a través de nuestra existencia, se desarrolla a través de nuestra relación con Dios. La obediencia se fortalece cuando yo voy en oración a la palabra, a la presencia del Señor, cuando yo voy y pongo por obra la palabra del Señor, cuando yo me apego, cuando yo ingiero, digámoslo así, a nivel espiritual la palabra del Señor, cuando yo la leo y digo, Señor, ayúdame a interiorizarla y a vivirla. Hermanos, la obediencia trae muchas bendiciones y nos saca de muchos problemas y evita en nosotros problemas. Qué fácil es obedecerle al Señor. Dios no pide cosas del otro mundo, como diríamos. Dios no pide cosas imposibles. Él pide todo lo que nosotros humanamente podemos hacer. ¿Por qué? Porque Jesús vino y sufrió todo como ser humano. Y dijo en su palabra y dejó dicho que cosas que Él hizo nosotros haremos y aún mayores. Él tuvo todas las necesidades como cada uno de nosotros, los mortales, en la carne. Tuvo necesidades normales, pero siempre obedeció al Padre. Aún en la oración del Getsemaní, cuando estaba débil, cuando estaba ya mal, digámoslo, cuando estaba solo, dice, Señor, si es posible, Padre mío, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué está diciendo? Señor, Dios Padre mío, no hay otra opción, no hay otra salida. De todos modos, si no hay otra salida, yo obedezco, porque yo me ofrecí a venir a la tierra a morir por todas estas personas, por tu creación. Y Él vino y obedeció. Mis amados, iglesia de Dios, usted quiere ser bendecida, quiere que su hogar sea bendecido, obedezcámosle al Señor. Queremos una iglesia bendecida, obedezcámosle al Señor. Queremos ver familias bendecidas, obedezcámosle al Señor. Queremos ver hogares bendecidos, obedezcámosle al Señor. Queremos ver empresas bendecidas, obedezcámosle a Dios y obedezcamos a los patrones. No queremos tener problemas con nadie, obedezcamos las normas. Dios nos manda eso a través de su palabra. Así que, mis amados, les dejo una tarea, y es cuál: leamos Deuteronomio 28, la bendición de la obediencia, pero no nos quedemos solamente con esa parte. Lea la segunda parte, que es, digámoslo así, las consecuencias de la desobediencia. Así que les dejo esa tareita, mis amados hermanos, y nos vemos el domingo, para la gloria de Dios, en el culto a las 11 de la mañana. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga. Mucho ánimo. Adelante. Y mis amados hermanos, por favor, les digo en el amor del Señor, si sale de su casa, salga con su tapabocas. Si sale de su casa, es que de razón se le olvidó y está cerca de una droguería, compre uno. Es por su cuidado personal.
Y le insisto, la obediencia a lo que Dios ha establecido aquí en la tierra nos trae bendición a nosotros también. Y eso nos da autoridad para hablar con nuestras familias y familiares y con nuestros vecinos. Que Dios les bendiga. Y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones. Terminemos orando al Señor. Padre, en esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos no a ver las consecuencias de la desobediencia, sino a ver las bendiciones de la obediencia. Y la vemos cuando lo hacemos. Cuando somos oidores y hacedores de tu palabra, de lo que tú nos dices que hagamos. Y esta noche, cuando nuestros cuerpos descansen, te pido que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a tener otra mentalidad, una mentalidad de obediencia, una mentalidad transformada por el poder del Espíritu Santo, donde lo cual lo imposible se hace posible, porque con Dios todo es posible. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos, por la congregación de Betania y por aquellos que nos escuchan. Bendíceles donde se encuentran. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes y sus familias y familiares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga y nos vemos el domingo a las 11. Bendiciones.